Me llamo Robert Hess y tengo 65 años. La historia que estoy a punto de contarles no trata sobre el duelo. Trata sobre la guerra. Todo comenzó una semana después de enterrar a mi esposa, con quien estuve casado 40 años. Mi hijo y mi nuera convocaron una reunión para repartir la herencia. Se sentaron frente a mí en la sala de juntas, construida con mi sudor y el alma de mi esposa, y expusieron sus exigencias. Mi nuera, Christine, esbozó una sonrisa más fría que un invierno en Portland y dijo: ahora que la anciana se ha ido, le cederás la empresa a mi marido y aprenderás a valerte por ti misma. Le devolví la sonrisa. Porque lo que ella no sabía era que mi abogado estaba a punto de entrar, no con un testamento, sino con un sobresellado. Un documento que desvelaría un secreto de 40 años y destruiría su mundo por completo. Si crees que la lealtad se gana, no se hereda, dale a me gusta y suscríbete, porque querrás ver cómo termina esto. La aparición de Nathan Coe fue como echar un bloque de hielo en un vaso de whisky. La habitación, ya fría, se volvió gélida. Christine le lanzó una mirada, un destello de irritación cruzó su rostro perfectamente maquillado. No lo había previsto. Se suponía que esta era su emboscada, un ataque rápido y certero contra un anciano afligido. Su voz estaba teñida de sarcasmo. Nathan, qué sorpresa. No sabía que esta reunión familiar requería asesoría legal. Mantuve un tono de voz inexpresivo, sin emoción alguna. Esto no es una reunión familiar, Christine. Acabas de dejarlo claro. Esto es un asunto de negocios, y Nathan es el abogado de la empresa. Hice una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Siempre está presente en las reuniones de negocios importantes. Nathan asintió profesionalmente, pero no dijo nada. Dejó su maletín de cuero junto a la silla, pero permaneció de pie, una presencia silenciosa e imponente. Sabía que su papel en ese momento era el de testigo. Mi hijo Ethan se removió en su asiento, visiblemente incómodo. Papá, lo que Christine quería decir era. Christine lo interrumpió sin siquiera mirarlo. Lo que quiero decir está perfectamente claro. Ethan, no lo compliques. Volvió a mirarme, su sonrisa había desaparecido, reemplazada por la mirada depredadora de una especuladora empresarial. Robert, seamos realistas. Margaret ya no está. El alma de esta empresa se ha ido. La gente necesita estabilidad. La junta directiva, los inversores, los empleados, necesitan ver una línea de sucesión clara. Ethan ha sido el director de operaciones durante 10 años. Este es el siguiente paso lógico. Es lo que Margaret hubiera querido, que la empresa que construyó permaneciera con su hijo. Su legado. Su legado. Se atrevió a usar esa palabra. Se atrevió a invocar el nombre de Margaret para justificar su propia avaricia desmedida. Una oleada de ira me invadió, pero la reprimí. Enojarme ahora significaba perder. Margaret me lo había enseñado. Nunca dejes que te vean sudar, solía decir. Deja que te vean pensar. Miré a Ethan, mi hijo. ¿Eso es lo que piensas, Ethan? ¿Crees que tu madre querría que le entregara todo por lo que ella y yo luchamos con tanta dedicación, apenas una semana después de su funeral? Tragó saliva con dificultad, apartando la mirada de la mía. Yo, solo pienso en la estabilidad de la empresa, papá. La gente está preocupada. Mamá siempre decía que la familia era lo primero. Sí, Margaret siempre decía que la familia era lo primero. Pero su definición de familia se basaba en la lealtad, el respeto y el trabajo duro, no en un derecho adquirido disfrazado de privilegios por nacimiento. Los observé a los dos sentados allí, con sus ropas caras, en la sala de juntas con paneles de caoba que costó más que la casa que Margaret y yo compramos al principio, y un recuerdo me golpeó con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. Margaret y yo, hace 40 años, estábamos en el suelo de nuestro pequeño apartamento alquilado, esparciendo facturas sobre la alfombra, intentando averiguar cómo pagarlas todas. Recuerdo el olor a grasa de camión que nunca se me quitaba de debajo de las uñas después de 16 horas al volante del único camión destartalado que teníamos.
Lo habíamos comprado con una segunda hipoteca sobre una casa que apenas podíamos pagar. Las manos de Isen nunca habían sostenido nada más pesado que un palo de golf. Respiré hondo, volviendo al presente. ¿Por qué tanta prisa, Christine? Pregunté. La pregunta pareció desconcertarla. Esperaba una discusión, una pelea, no una simple pregunta lógica. No se trata de prisas, replicó ella bruscamente, con demasiada rapidez. Se trata de ser decisivo. El mercado no espera a que haya problemas, Robert. Nuestros competidores interpretarán tu indecisión como una debilidad. Necesitamos un líder fuerte al mando, no alguien distraído. Pronunció esa última palabra con una falsa compasión repugnante. ¿Distraído? Pregunté, alzando una ceja. Estaba enterrando a mi esposa. Eso no es una distracción, Christine. Es ser humano. Deberías intentarlo alguna vez. La tensión en la habitación era palpable. Isen parecía desear que el suelo se lo tragara. Christine entrecerró los ojos. La máscara se le caía. Sabes perfectamente a qué me refiero. Tienes 65 años. Estás cansado. Durante los últimos meses, mientras Margaret estaba enferma, dejaste que las cosas se descontrolaran en la empresa. Todo el mundo lo vio. Los informes de rendimiento no mienten. Y ahí estaba, su as bajo la manga. Había estado reuniendo sus armas. Llevaba meses planeándolo, esperando el momento en que mi esposa exhalara su último aliento. La frialdad del momento era sobrecogedora. Me puse de pie, apoyando las palmas de las manos sobre la superficie brillante de la mesa. Podía sentir el peso de 40 años en esa madera. Le he dedicado toda mi vida a esta empresa, dije con voz baja, pero resonando en cada rincón de la sala. Estuve aquí cuando solo teníamos un camión y un sueño. Estuve aquí cuando conseguimos nuestro primer gran contrato. Estuve aquí cuando estuvimos a punto de quebrar en 2008. Y estuve aquí, sosteniendo la mano de la mujer que construyó esto conmigo, durante sus últimos días. Y no me arrepiento de nada. Clavé la mirada en Christine. No me voy a ir a ninguna parte. Soy la directora ejecutiva y presidenta del Consejo de Administración de Hess Freight Lines. Isen seguirá siendo el director de operaciones. Eso es definitivo. Me volví hacia mi abogado. Gracias por venir, Nathan. El caso fue desestimado. Nathan asintió y comenzó a guardar sus cosas en el maletín. Christine se levantó de golpe de su silla, con el rostro enrojecido por la rabia. No puedes hacer esto. La Junta. La interrumpí. Soy propietaria del 51% de las acciones con derecho a voto, Christine. Yo soy la Junta Directiva. Esta reunión ha terminado. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Christine me miró fijamente, con los ojos ardiendo de un odio tan puro que resultaba casi sobrecogedor. Su confianza había desaparecido, reemplazada por la furia visceral de una depredadora a la que le habían arrebatado a su presa. Bien, siseó, con la voz cargada de veneno. Sigue así, viejo. Ya veremos cuánto duras cuando la Junta vea tus últimas evaluaciones de desempeño. Eres una reliquia, Robert, y las reliquias pertenecen a un museo, no al puesto de director ejecutivo. Dicho esto, dio media vuelta y salió furiosa, arrastrando tras de sí a un Isen atónito y mudo. El portazo resonó en el silencio. Me encontraba solo en la vasta y vacía habitación. El dolor por mi esposa, una carga que creía insoportable, se veía ahora agravado por el amargo sabor de la traición. Me dejé caer en la silla, sintiendo de repente el peso de mis 65 años. Christine tenía razón en una cosa, estaba cansado. Pero se equivocaba en todo lo demás. No era ninguna reliquia. Y este no era el final. Este era el comienzo de una guerra. Una guerra para la que Margaret, con su brillantez característica, ya me había preparado. No volví a casa después de la reunión. No podía. El silencio en esa casa, la casa que había compartido con Margaret durante 30 años, habría sido insoportable. En cambio,
Conduje hasta una pequeña cafetería con poca luz en una zona de la ciudad donde Christine jamás se habría dejado ver. Olía a libros viejos y café quemado. Era perfecta. Empieza por los proveedores o consultores que hayan sido contratados sin mi aprobación directa, le dije a Nathan. Y por todas las cuentas nuevas que se hayan abierto en los últimos 18 meses. Quiero saber con quién hablan y a quién le pagan. Me recosté, el vinilo de la cabina crujió bajo mi peso. Christine cree que soy una reliquia. Cree que estoy demasiado sumida en mi dolor como para darme cuenta de lo que está haciendo. Quiero que te aproveches de eso. Deja que piense que soy débil. Mientras planea su coronación, quiero que le construyas la horca. Nathan simplemente asintió, anotándolo todo. No preguntó por qué. No me preguntó si estaba seguro. 20 años como mi abogado, sabía cómo trabajaba. Sabía que cuando daba una orden como esa, era porque la guerra ya había comenzado. Mientras lo observaba tomar notas, mi mente divagó. El rostro de Margaret apareció en mi memoria tan nítido como si estuviera sentada a mi lado. Recordé una conversación que habíamos tenido hacía aproximadamente un año, sentados en el porche trasero, contemplando la puesta de sol. Acababa de aprobar una nueva iniciativa de marketing que Isen y Christine habían propuesto. Estaba orgulloso de Isen por tomar la iniciativa. Pero Margaret había permanecido callada, con un leve ceño fruncido, pensativa. ¿Qué pasa, cariño?, le pregunté. Me miró, con los ojos, que podían ver a través de cualquiera, llenos de una preocupación familiar. Es Christine, dijo en voz baja. No confío en ella, Robert. Suspiré. Era una vieja discusión. Es ambiciosa, Margaret. Eso es bueno. Presiona a Isen. Margaret negó con la cabeza lentamente. No, es más que ambición. Mira a Isen y no ve a un marido. Ve una opción sobre acciones. Mira a Fred Lance y no ve un legado familiar. Ve un premio que ganar. En aquel momento lo desestimé, le dije que estaba siendo demasiado dura, que solo era una madre protectora. Ahora, sentada en aquella cafetería destartalada, sus palabras resonaban en mi cabeza con la fuerza de una profecía. Ella lo había visto todo. Había visto al buitre en Christine mucho antes que yo. Yo había estado ciega, cegada por el amor a mi hijo y mi deseo de una familia tranquila. Ahora lo entendía, no estaba siendo dura. Estaba siendo observadora. Y la había decepcionado por no escucharla. Una oleada de arrepentimiento me invadió con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. Pero el arrepentimiento no ganaría esta batalla. Nathan levantó la vista de su cuaderno, con expresión seria. Empezaré de inmediato, Robert. Seré discreto. No se lo esperarán. Le dediqué un gesto sombrío de asentimiento. Bien, dije, con la voz más dura de lo que pretendía. Asegúrate de ello. Esto era por Margaret. No permitiría que la mujer que veía a mi hijo como una simple inversión heredara el imperio que mi esposa me había ayudado a construir. Protegería su legado, aunque eso significara destrozar a mi propia familia. Pasaron 3 días en una especie de normalidad forzada. Fui a la oficina. Firmé papeles. Asistí a reuniones y asentí con la cabeza a las proyecciones en una pantalla que no significaba nada para mí. Cada rostro que veía era una pregunta. ¿Era leal esta persona? ¿Sabía lo que Christine y Isen estaban tramando? Toda la empresa, el trabajo de mi vida, de repente se sentía como un país hostil. Dormía en mi despacho en casa, en un sofá de cuero que olía a papel viejo y al tenue perfume de Margaret. No soportaba nuestro dormitorio. Todavía no. Al 4.º día, sonó mi teléfono. Un número privado. Era Nathan. Su voz al otro lado de la línea carecía de toda calidez, un instrumento plano y estéril de hechos. Robert, dijo. He encontrado algo. Es malo. Me incorporé, mi corazón comenzó a latir lento y pesado contra mis costillas. ¿Qué tan grave es?, pregunté con voz ronca y áspera. Oí el crujido de papeles al otro lado de la línea.
Es una empresa fantasma registrada en Delaware, por supuesto. Se llama C&E Consulting. CIE, Christine y Eisen. Su arrogancia fue como una bofetada. Ni siquiera intentaron ser ingeniosos. Estaban tan seguros de que yo era una fuerza acabada, un león dormido al que podían robar sin temor. Apreté el teléfono con fuerza, el plástico crujió en señal de protesta. Continúa, dije entre dientes apretados. Nathan lo explicó con la fría precisión de un cirujano diseccionando un tumor. Durante los últimos 22 meses, C&E Consulting había estado presentando facturas mensuales a Hess Freight Lines. Los cargos correspondían a servicios vagos e intangibles, análisis de tendencias de mercado, informes de optimización de la cadena de suministro, asesoramiento en estrategia logística. Cada factura era por un importe justo por debajo del umbral que requería mi firma personal, un importe que Eisen, como director de operaciones, podía aprobar por su cuenta. Mi propio hijo. Él era la llave que abría la caja fuerte. Nathan continuó, los informes que supuestamente proporcionaron no existen. Consulté con los jefes de departamento. Nunca han oído hablar de C&E Consulting. Nunca recibieron ningún análisis de ese tipo. Eran servicios fantasma, Robert. Solo una forma de sacarle dinero a la empresa. Cerré los ojos, sintiendo náuseas. No era solo avaricia. Era una traición profunda, un engaño meticuloso y prolongado. Mientras llevaba a Margaret a sus sesiones de quimioterapia, mientras le sostenía la mano mientras dormía, ellos estaban emitiendo facturas falsas. Le estaban robando. Nos estaban robando. ¿Cuánto, Nathan? Pregunté, con la voz apenas un susurro. Necesitaba saber la cifra. Necesitaba saber el precio exacto de su traición. Hubo una pausa, y pude oírle respirar hondo. El importe total pagado por Hess Freight Lines a C&E Consulting en los últimos 22 meses, dijo, cada palabra como un golpe de martillo, es de $681.450. La cifra flotaba en el aire, obscena y monstruosa. Más de $500,000. Un recuerdo agudo y doloroso afloró a mi mente, Margaret revisando un informe trimestral hacía aproximadamente un año. Tenía un leve ceño fruncido. Estos honorarios de consultoría me parecen altos, Robert, había dicho, señalando una partida en la lista. Le eché un vistazo, vi la firma de Eisen y no le di importancia. Es esa nueva empresa de eficiencia que Eisen contrató, le dije. Dice que valen cada centavo. La vergüenza de aquel momento me quemaba la garganta. Ella lo había visto. Claro que sí. Lo vio todo. Y yo no la había escuchado. ¿Dónde fue a parar el dinero? Le pregunté a Nathan, con la voz fría como el acero. El dolor que sentía en el pecho comenzaba a cristalizarse en algo más duro, más afilado. La cuenta de CIE está registrada a nombre de un apartado postal, dijo Nathan. Pero rastreé las salidas de dinero. Se realizaron grandes transferencias bancarias. Una fue el pago inicial de una casa de vacaciones, una cabaña junto a un lago cerca de Bend, Oregón. Otra pagó la totalidad de un Range Rover nuevo. El coche está registrado a nombre de Christine. Bend. Un Range Rover. No robaban solo para ahorrar dinero. Vivían una vida de fantasía basada en mentiras, financiada por la empresa que su madre había construido con tanto esfuerzo. Se reían de nosotros. Me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando las luces de Portland. Quiero más, Nathan, dije con voz peligrosamente baja. Este es un buen comienzo, pero lo quiero todo. Quiero saber a dónde fue a parar cada centavo. Quiero la escritura de la casa, el título del auto, los extractos de la tarjeta de crédito vinculada a la cuenta. Quiero un historial de cada compra que hicieron con ese dinero robado. Consíguelo todo. Ya estoy trabajando en ello, Robert, respondió. Considéralo hecho. Colgué el teléfono y me quedé allí un buen rato, observando cómo la ciudad respiraba bajo mis pies. El dolor seguía ahí, una piedra fría en el pecho. Pero ahora tenía una nueva compañera, una ira fría, clara y justa. Las reglas del juego habían cambiado.
Esto ya no era una disputa en una sala de juntas. Esto era la escena de un crimen. Y ya no quería ser la víctima. Los $681.450 fueron un golpe duro, pero no el golpe de gracia. Fue un caso feo, un caso claro de malversación, pero se sentía incompleto. Parecía un síntoma de una enfermedad más profunda. Christine era codiciosa, sí. Eason era débil, sí. Pero Margaret. Margaret ya sospechaba antes de que los robos llegaran a este extremo. Recordé su ceño fruncido de hacía un año. No solo le preocupaban los honorarios de consultoría. Le preocupaba algo más fundamental. El dinero explicaba el motivo de Christine, pero no el profundo y silencioso miedo de Margaret en sus últimos meses. Necesitaba comprender qué sabía Margaret. Y Nathan, con todos sus rastreadores financieros, no pudo averiguarlo. Solo quedaba una persona que había estado con nosotros en esa habitación, alguien que había visto la cruda realidad de los últimos días de nuestra familia, Carmen Ruiz, la enfermera privada de Margaret. Conduje hasta su casa en un barrio tranquilo del este de la ciudad, un pequeño y pulcro bungalow de ladrillo en una calle llena de familias. Era un mundo aparte del frío cristal y acero de mi oficina en el centro. La encontré en su pequeño e inmaculado jardín, cuidando sus rosales. Cuando me vio, sus ojos, normalmente tan brillantes, se llenaron de una profunda tristeza. Era una mujer de 60 años, con un rostro amable surcado por arrugas de expresión. Pero ahora esas arrugas solo reflejaban cansancio. Se secó las manos en el delantal y se acercó a mí, abrazándome con una fuerza que sentí como ninguna otra en semanas. Robert, dijo con voz quebrada. Lo siento muchísimo por tu pérdida. Ella era una luz. Nos sentamos en su pequeño porche a tomar el té de manzanilla que ella insistía en preparar. Durante unos minutos, hablamos de Margaret. No de la directora ejecutiva, ni de la matriarca, sino de la mujer. La mujer a la que le encantaban las malas novelas policíacas. La mujer que tarareaba viejos estándares de jazz desafinando cuando se concentraba. La mujer que sabía los nombres de todos los nietos de Carmen y preguntaba por ellos todos los días. Te adoraba, Carmen, dije, con la voz quebrada por una emoción que no me había permitido sentir en días. Eras más que su enfermera. Era su mejor amiga. A Carmen se le llenaron los ojos de lágrimas. Se lo secó con un pañuelo. Y era mía, susurró. En esos últimos meses, hablamos de todo. De la vida, de la muerte, de nuestros hijos. Levantó la vista, con la mirada penetrante. Estaba tan orgullosa de ti, Robert. De cómo lo construiste todo desde cero. Pero estaba preocupada. Mi corazón se aceleró. Era el momento. Preocupada, pregunté con suavidad, sin querer asustarla. ¿Por qué? Carmen vaciló, retorciendo el pañuelo entre sus manos. Bajó la mirada hacia su regazo. Me hizo prometer que no diría nada. No quería causarte más dolor. Ya estabas cargando con mucho. Carmen, me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa que nos separaba. Sea lo que sea, necesito saberlo. Christine y Eason están intentando apoderarse de la empresa. Dicen que no soy apta para dirigirla. Dicen que es lo que Margaret hubiera querido. Carmen levantó la cabeza de golpe, su tristeza reemplazada por una ira repentina y feroz que me tomó por sorpresa. ¿Qué? Jadeó. Eso es mentira. Una mentira vil. Apretó la cruz que llevaba al cuello. Estaba preocupada por ellos. Estaba preocupada por lo que harían después de que ella se fuera. Ahora respiraba con dificultad, su lealtad a Margaret superaba cualquier promesa de silencio. Ha cambiado en los últimos 2 meses, Robert. Se ha vuelto reservada. Empezó a tener llamadas privadas con tu abogado, el señor Coe. Me hacía salir de la habitación. Me pedía que le bajara cajas viejas del ático, papeles de la empresa, libros de contabilidad, cosas de hace muchísimos años. Yo pensaba que solo estaba recordando viejos tiempos. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero no estaba recordando.
Estaba investigando. Se quedaba despierta hasta tarde con su lupa, repasando esos documentos antiguos. Se cansaba muchísimo, pero no paraba. Murmuraba, no cuadra. Simplemente no cuadra. Se me heló la sangre. Ella los había estado investigando. Mientras agonizaba, usaba sus últimas fuerzas para encontrar la verdad que presentía, pero que aún no podía probar. Encontró lo que buscaba, insistí. Carmen negó con la cabeza, con el rostro contraído por la confusión. No lo sé. Nunca me lo contó. Pero hay algo más. Se puso de pie, con una expresión de repente temerosa, como si estuviera rompiendo un juramento sagrado. Me hizo prometerlo. Me dijo, Carmen, si pasa algo, si se vuelven contra él, y si Robert alguna vez necesita saber toda la verdad, quiero que le des esto. Entró en su pequeña casa. La oí moverse, abrir un cajón, sus pasos vacilantes. Salió un momento después, con el puño cerrado. Lo abrió y colocó una llave pequeña y deslustrada sobre la mesa que nos separaba. No era la llave de la casa. Parecía la llave de una caja fuerte. Me dijo, no se lo des a menos que esté en apuros. Va a sufrir. No quiero empeorar las cosas si no es necesario. Pero si tiene que luchar, esto será su escudo y su espada. Esas fueron sus palabras exactas, Robert. Me quedé mirando la llave. Era tan pequeña, tan insignificante. Pero podía sentir su peso, el peso del amor de mi esposa y su perspicacia. No solo había sospechado. Había estado planeando. Me había estado preparando un camino, una serie de pistas que seguir desde el más allá. Los $681.450 eran solo el principio. Esta llave era la verdadera historia. Dijo que sabrías dónde está, susurró Carmen. Dijo que estaba en una caja vieja que guardaba en el Cascade Trust Bank del centro. Una caja que abrió incluso antes de que se casaran. Tomé la llave, su frío metal se clavaba en mi palma. Una caja de antes de nuestro matrimonio. Un secreto que Margaret había guardado durante más de 40 años. La pelea ya no era solo por dinero. Era por una verdad que Margaret había protegido hasta la muerte. Y yo estaba a punto de desenterrarla. Gracias, Carmen, dije con voz ronca. No tienes ni idea de lo que has hecho. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Que Dios te bendiga, Robert. Ahora ve y lucha por ella. A la mañana siguiente, me encontraba en el Cascade Trust Bank del centro justo cuando abría. La llave me pesaba en el bolsillo, una pequeña pieza de metal que cargaba con el peso de toda una vida. Una mujer de aspecto severo, vestida con un traje azul marino, me condujo hasta la bóveda. El aire era frío, aséptico y silencioso, roto solo por el sonido de nuestros pasos sobre el suelo de mármol y el clic mecánico de la enorme puerta circular de la bóveda. Me condujo hasta una pared de cajas de acero cepillado e indicó una pequeña cerca de la parte inferior. Esta es la caja 31B, dijo con voz desprovista de emoción. Se inauguró en 1979. Antes incluso de conocer a Margaret, un escalofrío de pavor me invadió. ¿Qué me había estado ocultando desde el principio? Me quedé solo en una pequeña sala de observación privada. Solo yo, un escritorio, una silla y la pesada y fría caja de metal. Me temblaban ligeramente las manos al sacar la llave deslustrada. Encajaba a la perfección. Introduje mi propia llave del banco, las giré ambas y oí un golpe seco y satisfactorio. La cerradura estaba abierta. Saqué la caja larga y estrecha de su ranura. Pesaba más de lo que esperaba. La coloqué sobre el escritorio y me quedé mirándola fijamente un instante. Era eso. La espada y el escudo. Toda la verdad que Margaret tanto temía revelarme. Levanté la tapa. No había forro de terciopelo, ni joyas brillantes, ni fajos de billetes. Solo estaba llena de papeles, papeles viejos y amarillentos que olían a polvo y a tiempo. Recorrí el contenido con la mirada, con el corazón latiéndome con fuerza.
En la parte superior había una pequeña fotografía descolorida de una joven Margaret, una que nunca antes había visto, con una expresión hermosa pero increíblemente triste. Debajo, un fajo de cartas atado con una cinta de seda descolorida. Y debajo de estas, dos documentos de aspecto oficial. Tomé el primero. Era un certificado de nacimiento. Se me cortó la respiración. El nombre era Ethan Hesse. Mi hijo. Recorrí con el dedo las líneas, pasando su fecha de nacimiento, hasta el espacio para los nombres de los padres. Padre, Robert Hesse. Y luego miré la línea de la madre. El nombre escrito allí, con tinta nítida, no era Margaret. Era un nombre de una vida que había enterrado hacía 45 años. Un nombre que jamás pensé que volvería a ver. Se me heló la sangre. No tenía sentido. Y entonces vi el segundo documento. Eran unos papeles de adopción, fechados 6 meses después, que transferían legalmente todos los derechos parentales del niño Ethan Hesse a Margaret Sinclair. Al fondo de la caja, casi oculto, había un pequeño diario encuadernado en cuero. Reconocí la letra de Margaret en la primera página, pero era la caligrafía curvilínea y esperanzadora de una joven de la que acababa de empezar a enamorarme. El fraude, los $681.450, todo se desvaneció de mi mente. Este era el verdadero secreto. Y estaba a punto de leerlo en sus propias palabras. Me temblaban las manos. Abrí el pequeño libro encuadernado en cuero. La primera página estaba fechada el 10 de abril de 1983, apenas 2 meses antes de nuestra boda. Su letra era la cursiva y esperanzadora de la mujer de la que me estaba enamorando. Comencé a leer y mi mundo dio un vuelco. Hoy me enteré, escribió. Robert, mi Robert, el hombre con el que voy a construir mi vida, tuvo un momento de debilidad. Un error estúpido, cometido borracho, hace 9 meses, que podría haber perdonado. Podría haber gritado y llorado, y lo habríamos superado. Pero ya no es solo un error. Ese error tiene nombre. Se llama Ethan. Tiene un hijo. Con una mujer de su pasado, una mujer que juró que no significaba nada para él. Una mujer que apareció hoy en su puerta con un bebé en brazos. Tuve que detenerme, con la respiración entrecortada. Recordé aquel día, el pánico animal absoluto. Se lo había contado a Margaret, pero no le había contado todo. Le había dicho que era mentira, una extorsión. Le había mentido. Seguí leyendo, con la vergüenza como un peso físico en el pecho. Me mintió, decía la siguiente entrada, con la tinta más oscura, presionada con más fuerza sobre la página. Se paró en nuestra cocina y me mintió a la cara. Dijo que ella estaba desesperada, que el niño no era suyo. Pero vi sus ojos. Robert es un mentiroso terrible. Sabía que me estaba diciendo lo que quería oír, no la verdad. Así que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Lo seguí. Lo seguí hasta un complejo de apartamentos destartalado en el lado este. Lo vi entregarle un fajo de billetes y la vi a ella, a la madre. Estaba rota, delgada, con los ojos tan hundidos que parecían agujeros en su cara. Y entonces vi al bebé. A él. Solo una cosita diminuta en una manta sucia. No era solo un error. Era una persona. Una personita inocente. Es mi hijo. Es el hijo de Robert. Y lo están criando en un lugar sin esperanza. No he dormido en 3 días. La mentira está sentada entre nosotros en la mesa. Pero no es la mentira lo que me quita el sueño. Es la cara del bebé. No puedo sacármela de la cabeza. Mi visión se nubló. Tuve que frotarme los ojos. Nunca lo supe. Nunca supe que ella había hecho eso. Creí que lo había solucionado, que le había pagado a la mujer y que había desaparecido. Fui un tonto. Un joven tonto y arrogante. La siguiente entrada fue una semana después. Hoy lo confronté. Le dije que lo sabía. Le dije que sabía que Ethan era su hijo. Nunca había visto a un hombre derrumbarse así. Se desmoronó frente a mí. Lo confesó todo. La vergüenza, la estupidez,
el miedo. Estaba aterrorizado de perderme. Y en ese momento, al verlo tan destrozado, mi ira se esfumó. No desapareció. Simplemente cambió. Se convirtió en una tristeza terrible y profunda, porque tenía que tomar una decisión. Una decisión que definiría el resto de mi vida. Podía irme. Podía alejarme de este hombre al que amaba, este hombre que me había traicionado, y estaría justificada. Todos dirían que hice lo correcto. O podía quedarme. Podía perdonar un acto imperdonable. Podía criar al hijo de otra mujer como si fuera mío. Volví a verla, a la madre, sin Robert. Fui y hablé con ella. No lo quiere. En realidad, no. Quiere dinero. Quiere una vida diferente. Miró a ese precioso bebé y lo único que vio fue una pesada carga. Y en ese momento lo supe, no era su hijo. Era mío. Hoy tomé mi decisión. Me senté con Robert. Le expliqué mis condiciones. Adoptaremos al niño. Le pagaremos a la madre, ella renunciará a sus derechos y desaparecerá para siempre. Y Ethan será nuestro hijo. Mi hijo. Lo criaremos, lo amaremos y le daremos la vida que se merece. Pero hay una condición, mi condición inquebrantable. Él jamás sabrá la verdad. Jamás sabrá que es fruto de la mayor vergüenza de mi marido. Solo sabrá que es mi hijo y que lo amo. No hago esto por Robert. No lo hago por mí. Lo hago por el niño. Estoy construyendo nuestra familia sobre la base del perdón. Haré de esto nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. Amaré a este niño con tanta intensidad que la mentira se convertirá en verdad. Él será mi hijo. Las páginas que siguieron fueron un torbellino de reuniones legales, papeles de adopción y, finalmente, alegría. Anotaciones sobre sus primeros pasos, su primera palabra, mamá. La había rodeado con un círculo y subrayado 3 veces. El diario rebosaba de su amor por él. Un amor tan puro, tan absoluto, que en 40 años jamás lo había dudado ni por un segundo. No solo lo había adoptado. Lo había reclamado con un amor más poderoso que el de la sangre. Leí durante 1 hora, siguiendo con la mirada su letra. Casi al final, encontré una anotación de hacía tan solo 5 años, después de la boda de Ethan y Christine. Christine. No sé qué pensar de esta chica. Hay algo duro en ella, algo calculador. Veo cómo mira a Ethan, no con amor, sino con ambición, como si fuera un peldaño. Me preocupa. Es un buen chico, mi chico, pero es blando. Nunca ha tenido que luchar por nada. Me he asegurado de eso. Quizás lo hice demasiado blando. Quizás, al protegerlo de la verdad, olvidé enseñarle a verla en los demás. Cerré el libro. Me temblaba el cuerpo, no de rabia, sino de una profunda y sobrecogedora admiración. La mujer a la que había amado durante 40 años, la mujer por la que había llorado durante 1 semana, era una gigante. Su capacidad de amar, de perdonar, era algo que ni siquiera podía comprender. No solo había perdonado mi traición. Había tomado mi mayor vergüenza, mi secreto más profundo, y lo había transformado en nuestra familia. Había construido toda nuestra vida sobre un acto de gracia imposible. Y ahora, el mismo hijo al que había salvado, al que había amado como a uno mismo, se ponía del lado de una mujer que quería destruir todo lo que ella había construido. El robo, los $681.450, todo se sumaba a esto. Una traición a un sacrificio que yo ni siquiera sabía que había hecho. Me senté allí, en la fría y silenciosa bóveda, con el diario pegado al pecho. Y por primera vez desde su funeral, lloré. Lloré por su fortaleza. Lloré por mi propia ceguera. Y lloré por el hijo que estaba a punto de perder. Pasé los 2 días siguientes aturdido. El mundo fuera de mi ventana seguía su curso, pero yo estaba atrapado en la fría y silenciosa bóveda del Cascade Trust Bank, releyendo una y otra vez las palabras de mi esposa. Su diario reposaba sobre el escritorio de caoba de mi despacho, un testimonio silencioso de un acto de amor de 40 años. Lo tomaba,
Recorría su letra con la punta de los dedos e intentaba comprender la magnitud de su sacrificio. La casa ya no se sentía vacía. Estaba impregnada del fantasma de una verdad cuya existencia desconocía. La tercera noche sonó el timbre, un sonido agudo e impaciente que interrumpió mi tranquila contemplación. Supe quién era incluso antes de mirar la cámara de seguridad. Abrí la puerta y Christine pasó a mi lado sin decir palabra, con el rostro furioso. Isen la siguió, con aspecto de adolescente al que hubieran llevado a la oficina del director. ¿Qué demonios es esto, Robert? Comenzó Christine, girándose para mirarme en el vestíbulo. Ni siquiera se molestó en saludar. Mi tarjeta American Express corporativa fue rechazada en Nordstrom. ¿Te imaginas lo humillante que es eso? Isen, con cara de tristeza, intervino, papá, algunas de mis cuentas también están bloqueadas. La oficina de Nathan envió un memorándum. No podemos aprobar la compra de la nueva flota. Ni siquiera podemos aprobar la nómina del Departamento de Logística de la Costa Oeste. ¿Qué está pasando? Christine sonrió con desdén, acercándose un paso. Este es tu jueguito, ¿verdad? Perdiste en la sala de juntas, así que ahora vas a hundir toda la empresa por pura maldad. ¿Es este tu gran plan, arruinar a Yes Fredland solo para que no podamos tenerla? Margaret estaría horrorizada por lo que le estás haciendo a su memoria. Simplemente los miré. Escuché sus estridentes acusaciones y no sentí nada. La ira que debería haber sentido, la rabia ante su descaro, simplemente no estaba allí. La verdad en ese diario la había consumido, reemplazada por una profunda y agotadora tristeza. No los vi como villanos, sino como niños, niños ignorantes jugando con fósforos en una casa empapada en gasolina. La dejé terminar su diatriba, dejando que las palabras hirientes flotaran en el aire entre nosotras, resonando en el vestíbulo de techos altos que Margaret había diseñado. Cuando finalmente se quedó sin aliento, con el pecho agitado, aparté lentamente la mirada de ella y miré directamente a Isen. Mi hijo, el chico al que Margaret había amado con tanta intensidad que transformó por completo su vida. Mi voz, cuando hablé, era suave, pero parecía dominar todo el ambiente de la habitación. Solo estoy protegiendo el legado de tu madre. Christine soltó una risa corta e incrédula. Su legado es la empresa, viejo senil. No la miré. Ni siquiera le presté atención a lo que había dicho. Mantuve la mirada fija en Isen. Todo su legado, repetí lentamente, dejando que cada palabra resonara con fuerza. Las partes que conoces. Y las que no. Dejé que el silencio se prolongara, permitiendo que la implicación calara hondo. Entonces asesté el golpe, una pregunta que también era un arma. ¿Estás seguro de que sabes cuál es ese legado, hijo? El efecto fue instantáneo. Fue como si hubiera hablado en dos idiomas distintos a la vez. El rostro de Christine se contrajo, primero de confusión, luego de pura rabia. ¿Qué se supone que significa eso? Deja de hablar con acertijos. ¿Qué escondes? Pero Isen no la escuchó. Se quedó mirándome fijamente, con el rostro repentinamente pálido. La palabra, legado, le había impactado de una forma que no había podido impactar a Christine. Para ella, era sinónimo de dinero y poder. Para él, se trataba de su madre, la mujer que le leía cada noche, que lo había cuidado durante la gripe, a cuyo funeral acababa de asistir. Mi pregunta había trascendido su avaricia y había tocado una fibra sensible, algo que no podía definir. Un destello de duda genuina, tal vez incluso una punzada de culpa, cruzó su rostro. Estaba pensando en su madre, pensando de verdad en ella, y dándose cuenta de que no tenía respuesta a mi pregunta. Sostuve su mirada un instante más. Las cuentas están bajo una revisión administrativa temporal, dije, con un tono frío e impasible, propio de un director ejecutivo. Es un procedimiento estándar, recomendado por el asesor legal, para proteger los activos de la empresa durante un periodo de transición de liderazgo. Son solo negocios. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso a mi oficina. Ahora, con su permiso, tengo mucho trabajo que hacer. Los dejé allí plantados en el vestíbulo, Christine furiosa y sin palabras,
Isen con cara de desconcierto y completamente confundido. No hacía falta que los echara. El ambiente había cambiado por completo e irrevocablemente. No habían venido a acorralar a un viudo afligido. Se habían adentrado en un campo minado cuya existencia desconocían. Y yo solo les había mostrado la primera trampa. La ventaja psicológica que obtuve en el vestíbulo me dio un punto de apoyo. Pero sabía que Christine no se rendiría. Era como una serpiente acorralada. Solo se volvería más venenosa. Era hora de dejar de defenderme. Era hora de tenderle la trampa. A la mañana siguiente, envié el correo electrónico. Era una obra maestra de la guerra corporativa, breve, fría y absolutamente oficial. Convocaba a una reunión de emergencia del Consejo de Administración de Hess Fred Lance, que se celebraría en 24 horas. El punto del orden del día figuraba simplemente como revisión de la conducta operativa de los ejecutivos y las responsabilidades fiduciarias. Era una declaración de guerra. Podía imaginar a Christine leyéndolo, con una sonrisa triunfal dibujada en su rostro. Lo interpretaría como una señal de debilidad, el último movimiento desesperado de un rey acorralado. Pensaría que fui tan tonto como para enfrentarme a ella en su propio terreno, frente a las mismas personas a las que probablemente había estado poniendo en mi contra durante meses. Pasaría el día siguiente preparando sus argumentos, reuniendo sus informes de desempeño, lista para presentarme como una reliquia emocional y afligida, incapaz de liderar. Se estaría preparando para una pelea en la sala de juntas. No tenía ni idea de que estaba cayendo en una emboscada. La mañana de la reunión, elegí mi traje con esmero. Un traje gris oscuro que Margaret me había regalado para nuestro 35º aniversario. Decía que me hacía ver poderoso. Hoy, necesitaba ese poder. Al anudarme la corbata, no vi en el espejo a un hombre cansado y afligido. Vi a un soldado. No me estaba vistiendo para una reunión. Me estaba poniendo una armadura. Llegué a la sala de juntas una hora antes. Los observé por las cámaras de seguridad mientras cruzaban el vestíbulo del edificio que yo había construido. Christine iba delante, con paso firme y seguro, como un tiburón deslizándose por aguas conocidas. Sonreía, saludaba con la cabeza a los empleados, desempeñando el papel de reina en ciernes. Isen la seguía a medio paso, con una expresión que denotaba una mezcla familiar de ansiedad y arrogancia fingida. Parecía un hombre al que conducen a una batalla que no está seguro de poder ganar, pero que teme cuestionar a su general. Cuando entraron en la sala de juntas, el murmullo de los otros 4 miembros cesó al instante. Yo ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, en mi sitio. Nathan estaba a mi derecha, con el maletín abierto y una pila ordenada de 6 carpetas gruesas de espiral colocadas justo delante de él. Cada carpeta era un clavo más en su ataúd. La sonrisa segura de Christine vaciló por un instante al observar la escena. La sala estaba fría. El ambiente era aséptico. No se trataba del enfrentamiento caótico y emotivo para el que se había preparado. Era un procedimiento clínico y organizado. Me miró con una pregunta en los ojos. Le devolví la mirada con una expresión tranquila e indescifrable. Ella y Isen tomaron asiento. Creían que estaban allí para dar un golpe de estado. Aún no lo sabían, pero la reunión no era un debate. Era una sentencia. Dejé que el silencio en la sala se prolongara durante 10 segundos. Miré fijamente la mesa pulida y luego levanté la vista lentamente. Observé a cada miembro de la junta directiva uno por uno. Gerald Moss, quien había sido mi primer chofer y ahora dirigía todas nuestras operaciones en la costa oeste. Patricia Nolan, nuestra directora financiera durante 20 años, una mujer tan perspicaz que podía encontrar un error de redondeo en el presupuesto federal. James Park y Thomas Reed, 2 de nuestros primeros inversores, que habían creído en Margaret y en mí cuando no éramos nadie. No eran solo miembros de la junta directiva. Eran familia. O eso creía yo. Finalmente, miré a Christine. Usted solicitó esta reunión, comencé con voz baja pero firme. Ha estado diciendo que no soy apto para liderar, que estoy distraído, que soy una reliquia. ¿Cree que es hora de un cambio?
Así que, por favor, Christine, tiene la palabra. Díganos qué piensa. Era una trampa. Cayó de lleno en ella. Enderezó la espalda, dirigió una mirada comprensiva y ensayada a los demás miembros de la junta y pronunció su discurso preparado. Gracias, Robert. Y quiero decirte que todos compartimos tu dolor. Margaret era el alma de esta empresa, por eso esto es tan difícil. Procedió a exponer, durante casi 10 minutos, un argumento basado en medias verdades y jerga corporativa. Señaló las reuniones perdidas, reuniones a las que yo falté para estar al lado de Margaret. Destacó las decisiones postergadas, decisiones que yo pospuse para centrarme en los últimos días de mi esposa. Pintó un panorama de una empresa a la deriva, dirigida por un hombre anclado en el pasado, un hombre que había perdido su chispa. Necesitamos un líder fuerte y lúcido que nos guíe, concluyó, colocando una mano perfectamente cuidada sobre el brazo de Isen. Isen tiene la visión. Tiene la determinación. Y es lo que Margaret hubiera querido. La tensión era palpable en la sala. Los demás miembros de la junta parecían incómodos, me miraban y luego revisaban sus notas. Isen permanecía sentado, anhelando sus halagos, como un títere. Christine sonrió triunfante. Creía haber ganado. Creía que el debate giraba en torno a mi competencia. Dejé que su sonrisa flotara en el aire por un instante. Luego me volví hacia Nathan. Nathan, dije, rompiendo la tensión con mi voz. Tienes la palabra. La sonrisa de Christine se desvaneció. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es un asunto de la junta directiva, no legal. Esto, dije, inclinándome hacia adelante, es un asunto puramente legal. Nathan se puso de pie. Abrió las 6 gruesas carpetas encuadernadas en espiral. Buenos días, dijo con voz tan neutral como la de un juez. He preparado un informe para cada uno de ustedes. Este es el resultado de una auditoría interna de 2 semanas, encargada por el director ejecutivo. Deslizó una carpeta frente a cada miembro de la junta. Le dio una a Isen. Le dio otra a Christine. Por favor, abran sus carpetas en la página 1, y también les pido que presten atención a la pantalla principal. El proyector se encendió. La primera imagen fue un logotipo sencillo, las iniciales C&E entrelazadas y estilizadas. Debajo, las palabras C&E Consulting LLC. El rostro de Christine se tensó. Fue un cambio sutil, una leve tensión alrededor de sus ojos, pero lo noté. Isen, en cambio, palideció visiblemente. Miró la pantalla, luego la carpeta, y después a mí, con los ojos muy abiertos, presa de un pánico animal. C&E Consulting, comenzó Nathan, es una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware hace 22 meses. Pasó a la siguiente diapositiva. Era el documento de registro. Los agentes registrados y propietarios únicos, continuó, son Christine Hess y Ethan Hess. Patricia Nolan, nuestra directora financiera, dejó escapar un suspiro corto y seco. Nathan, ¿qué es esto? Por favor, pasen a la página 3, dijo Nathan con voz firme. Lo que ven es la primera de las 22 facturas que C&E Consulting presentó a Hess Fred Lance. La pantalla se llenó con una factura de $35,000. El servicio prestado, asesoramiento en estrategia logística. Como podrán observar, añadió Nathan, el importe está justo por debajo del umbral de $38,000 que requiere la aprobación del director general, una cantidad que solo puede aprobar el director de operaciones. Hizo clic en la siguiente factura. $33,500. Análisis de tendencias de mercado. Clic, $37,900. Informe de optimización de la cadena de suministro. Clic, clic, clic. Durante 5 minutos seguidos, Nathan hizo clic en factura tras factura, todas por servicios vagos e intangibles, todas firmadas y aprobadas con la firma digital de Isen. Señor Moss, dijo Nathan, mirando a Gerald, nuestro jefe de operaciones, ¿ha recibido alguna vez un informe de optimización de la cadena de suministro de C&E Consulting?
Gerald negó con la cabeza, su rostro adquiriendo un tono rojo intenso. Nunca he oído hablar de eso, gruñó. Señora Nolan, dijo Nathan dirigiéndose a nuestro director financiero, ¿recibió nuestro departamento de marketing algún análisis de tendencias de mercado de esta entidad? Patricia ya estaba hojeando su copia del informe, con el rostro pálido. No, dijo, con la voz temblando de rabia. Esto es un fraude. ¿Pero a dónde fue a parar el dinero?, preguntó Thomas Reed, uno de los inversores. Por favor, pasen a la sección 4, dijo Nathan. El rastro del dinero. Este era el momento. El golpe de gracia. Nathan proyectó un extracto bancario de C&E Consulting. Mostraba los ingresos de Hess Fred Lance y luego los egresos. Anexo A, dijo Nathan. Una transferencia bancaria de $195.000 con fecha del 12 de marzo de este año. Hizo clic. La siguiente diapositiva era una escritura de propiedad. Esa transferencia fue un pago inicial para esta casa. Una cabaña de 5 habitaciones a orillas de un lago cerca de Bend, Oregón. La propiedad está escriturada únicamente a nombre de Christine Hess. Christine se puso de pie de un salto. Esto es indignante. Se trataba de una inversión inmobiliaria legítima. Es información financiera privada. Se compró con fondos robados de la empresa, afirmó Nathan rotundamente, sin alzar la voz. Lo que lo convierte en un asunto de la empresa. Volvió a hacer clic. Anexo B. Una transferencia bancaria de $132.000 con fecha del 1 de junio. La siguiente diapositiva, un registro de vehículo. Pago total de un Range Rover 2023. El vehículo también está registrado a nombre de Christine Hess. Hijo de. Gerald Moss comenzó a levantarse, con los puños apretados. Le puse una mano en el brazo y se dejó caer en la silla, respirando como un toro furioso. Christine estaba perdiendo los estribos. Tenía la cara enrojecida y la voz estridente. Eran bonificaciones por rendimiento. Una compensación por nuestro trabajo de consultoría. Eisen las aprobó. Es todo perfectamente legal. ¿Fue legal, señora Hayes?, preguntó Nathan con voz repentinamente cortante, cuando usó los fondos para pagar más de $54.000 de deuda personal de tarjetas de crédito. Volvió a hacer clic. Extractos de Amex. Una tienda departamental de lujo. Una joyería. Y finalmente, la prueba C. El saldo restante de la cuenta de C&E Consulting, $31.000, se transfirió hace 2 días, al día siguiente de nuestra última reunión, a esta cuenta de ahorros privada de alto rendimiento. Proyectó el extracto de la cuenta. Titularidad conjunta, Ethan Hess y Christine Hess. Nathan dejó la imagen en pantalla. Luego mostró la última diapositiva. Era solo un número, en letras grandes y negras, $681.450. Esto es. James Park, el inversor, se quedó sin palabras. Simplemente miró fijamente a Eisen. Eisen se había derrumbado por completo. Ni siquiera miraba la pantalla. Estaba pálido como un fantasma, con las manos temblando visiblemente. Parecía un niño. Era consultoría, balbuceó, con la voz quebrándose. Christine dijo que era lo habitual, una comisión de gestión. Ella se encargó de todo. Firmaste las aprobaciones, Eisen, siseó Patricia Nolan, con la voz cargada de desprecio. Firmaste absolutamente todas. Christine, al ver cómo su marioneta se desmoronaba, lo intentó una última vez. Me señaló con un dedo tembloroso. Él es el responsable. Lo está manipulando. Es un viejo vengativo, y está intentando incriminarnos porque ha perdido la cabeza. Está de luto. Es un incompetente. Todas las miradas se posaron en mí. Había permanecido en silencio durante toda la presentación. Me quedé sentada, dejando que su acusación flotara en el aire. Miré la cifra en la pantalla. $681.450. Miré a mi hijo,
que ni siquiera podía sostenerme la mirada. Luego la miré a ella, a mi nuera, cuyo rostro era una grotesca máscara de rabia y pánico. Me incliné hacia adelante, con las manos aferradas a la mesa, y hablé en voz baja, con una tristeza fría y clara que resultaba más aterradora que cualquier grito. Tienes razón en una cosa, Christine. Estaba de luto. Hice una pausa, dejando que la sala contuviera la respiración. Nathan, ¿puedes, por favor, retomar la cronología de las facturas? Nathan hizo clic. Aparecieron las fechas: marzo, abril, mayo, junio, julio. Mientras mi esposa, dije, bajando la voz, estaba en una cama de hospital enterándose de que le quedaban semanas de vida, señalé la transferencia de abril. Usted estaba escribiendo facturas para análisis de tendencias de mercado. Mientras yo le sostenía la mano, escuchándola decirme que tenía miedo, señalé la factura de junio. Usted estaba transfiriendo el pago inicial de su casa cerca de Bend. Y en la semana en que la trajimos a casa para cuidados paliativos, la semana en que no dormí, la semana en que me senté a su lado y vi cómo la persona más fuerte que he conocido se desvanecía, usted estaba firmando un cheque para su auto nuevo. Me puse de pie. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Incluso Christine se quedó sin palabras, con la boca entreabierta y la sangre escurriéndose de su rostro. Miré a Eisen. Esto, dije, con la voz cargada de un dolor que él no podía comprender, es el legado que intentabas proteger. Mis palabras cayeron en un silencio tan profundo que parecía un peso físico. Todos en la sala se quedaron paralizados. Gerald Moss miraba fijamente sus puños apretados sobre la mesa, con los nudillos blancos. Patricia Nolan se tapaba la boca con la mano, con los ojos llenos de una mezcla de lástima y absoluto asco, fijos en Eisen. James Park y Thomas Reed, los inversores, parecían atónitos, como si no pudieran asimilar la pura y despiadada traición. Christine se quedó allí, con la boca aún entreabierta y el rostro pálido. La máscara de la poderosa ejecutiva había desaparecido, reemplazada por el rostro desnudo y feo de una ladrona común sorprendida con las manos en la masa. Y Eisen, mi hijo, finalmente me miró, con los ojos llenos de lágrimas. No parecía una directora de operaciones de 40 años. Parecía un niño de 5, un pequeño que acababa de romper el jarrón favorito de su madre y sabía que estaba en un lío tremendo. Papá, susurró, la palabra un chillido lastimero. Yo no lo sabía. No sabía nada de las fechas. Ella se encargó de todo. Yo solo firmé. Christine, al verlo derrumbarse, pareció recobrar la compostura, pero su rabia se había desvanecido, reemplazada por un pánico desesperado y frenético. Se volvió hacia él, con la voz siseando con veneno. Lo sabías. Eres un tonto débil y patético. Lo sabías. Amabas el dinero. Amabas el coche que te compré. No te atrevas a echarme la culpa. No lo hice. No lo hice, exclamó, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando abiertamente. Pensé que eran solo bonos. Fue un espectáculo patético y repugnante, un matrimonio destrozándose mutuamente para evitar la cuchilla que caía. Ya había visto suficiente. Ya basta, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó sus susurros frenéticos como un bisturí. Ambos guardaron silencio. Miré a los miembros de la junta. Han visto las pruebas presentadas por el señor Cole. Han escuchado el testimonio. Los hechos son claros. Se transfirieron fraudulentamente $681.450 de fondos de la empresa a una sociedad fantasma propiedad del director de operaciones y su esposa. Volví la mirada hacia Eisen, que aún tenía el rostro oculto entre las manos. Como presidente de esta junta, someto la votación a votación. Presentaré 3 mociones. Gerald Moss golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los vasos de agua saltaran. Una votación, gruñó, con el rostro amoratado por la rabia. Robert, al diablo con la votación. Déjame tirarlos yo mismo. Esto es una deshonra para la memoria de Margaret. ¡Qué vergüenza, Gerald! Dije, alzando la mano.
Todo se hará conforme a las normas. Todo será oficial. Así es como restableceremos el orden. Miré a Patricia Nolan. Patricia, ¿tienes algo que decir antes de que continúe? Respiró hondo con dificultad, apartando la mano de su boca. Miró fijamente a Isen. Yo te ayudé a contratar, Isen, dijo, con la voz temblando de furia. Te vi crecer. Margaret estaba tan orgullosa de ti. Presumía de ti. Presumía de tu MBA, de lo inteligente que eras. Negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Lo que has hecho, no es solo un robo. Es una profanación. Dejaste que esta mujer, espetó la palabra, mirando a Christine, te llevara por las narices para robar el legado de tu propia madre mientras agonizaba. Dios, Isen, ¿cómo puedes vivir contigo mismo? Isen lloró aún más fuerte, con los hombros temblando. Me mantuve erguido. Primera moción, dije con voz sombría. Propongo que la Junta Directiva rescinda de inmediato el contrato de trabajo de Ethan Hess por falta grave, incumplimiento del deber fiduciario y fraude corporativo, con efecto inmediato. Secundo la moción. Rugió Gerald Moss antes de que yo terminara la frase. Todos a favor, dije. Todas las manos en la sala, excepto las de Isen y Christine, se alzaron en el aire. ¿Opuesta? Pregunté en medio del silencio. Christine simplemente me miró fijamente, con la mirada perdida. La moción se aprueba por unanimidad. Isen Ayes ya no es empleado de Hess Freight Lines. No me detuve. Segunda moción. Propongo que la Junta prohíba de inmediato y de forma permanente el acceso de Christine Hess a todas las propiedades de Hess Freight Lines y que se revoquen todas sus cuentas corporativas y privilegios de acceso, con efecto inmediato. Secundo la moción, dijo Patricia Nolan con voz gélida. Todos a favor. De nuevo, todas las manos se alzaron. La moción se aprueba por unanimidad. Christine parecía como si le hubieran golpeado. Comprendió lo que estaba haciendo. Esto no era solo un despido. Esto era una excomunión. Finalmente, dije, la tercera moción. Propongo que la Junta autorice a nuestro asesor legal, el señor Nathan Cole, a presentar todas las demandas civiles y penales disponibles contra Ethan Hess y Christine Hess para recuperar los $681.450 más los daños y perjuicios, y a cooperar plenamente con la Fiscalía en su inevitable procesamiento. De acuerdo, dijo Thomas Reed, el inversor, con el rostro sombrío. Todos a favor. Todas las manos se alzaron. La moción se aprueba por unanimidad. Ya estaba hecho. En menos de 3 minutos, sus vidas, tal como las conocían, habían terminado. Christine me miraba fijamente, con el rostro inexpresivo, como una máscara de conmoción. La realidad de lo que acababa de suceder la abrumaba. El dinero, la casa, el coche, los cargos, la cárcel. Isen seguía llorando, un hombre de 40 años destrozado. Pulsé un pequeño botón en la consola que tenía delante. Sonó una alarma que llamó al mostrador de seguridad del vestíbulo. Nathan, dije, por favor, entrega las carpetas con las pruebas a los agentes de seguridad cuando lleguen. Ellos escoltarán al señor y la señora Ayes fuera del edificio. La puerta se abrió y 2 agentes de seguridad uniformados entraron. Eran hombres corpulentos, y su presencia hizo que la habitación pareciera de repente muy pequeña, muy real. Robert. Papá, por favor, susurró Isen, mirándome con el rostro bañado en lágrimas. Por favor, no hagas esto. Yo, lo siento. Lo siento mucho. Lo miré. Mi hijo, el chico al que Margaret había salvado, el chico al que yo había criado. Y sentí un inmenso y vacío océano de lástima y repugnancia. Lo siento, no devuelve el dinero, Isen, dije con voz inexpresiva. Y desde luego no honra la memoria de tu madre. Tú tomaste tu decisión. Tú firmaste los papeles. Asentí a los guardias. Ya no son empleados ni huéspedes. Por favor, acompáñenlos a la salida. Un guardia se acercó a Isen y el otro a Christine. Christine, en un último y patético acto de rebeldía, arrebató su bolso.
no tienen que tocarme. Me iré, espetó. Salió de la habitación con la cabeza bien alta, como una reina en una fantasía creada por ella misma, incluso en su absoluta derrota. Isen, sin embargo, ni siquiera podía mantenerse en pie. El guardia tuvo que levantarlo del brazo con cuidado pero con firmeza. Papá, gritó, una última súplica desesperada. Le di la espalda. No podía mirarlo. Me giré hacia la ventana, contemplando la ciudad que Margaret y yo habíamos construido. Lo oí salir, sus sollozos resonando por el pasillo hasta que la pesada puerta de la sala de juntas se cerró con un clic, aislándolos de mi vida, de su empresa, para siempre. El desarme era total. Tras el pesado cierre de la puerta, el silencio que inundó la sala de juntas fue absoluto. Era un vacío, más denso y profundo que el silencio de mi casa vacía. Los demás miembros de la junta, Gerald, Patricia, James y Thomas, salieron en silencio, uno a uno, y al pasar, cada uno me puso una mano en el hombro. Me ofrecieron su apoyo, con el rostro sombrío y la mirada llena de una sensación compartida de ultraje. Nathan guardaba con eficiencia las carpetas restantes en su maletín, era un profesional silencioso que acababa de detonar una bomba y ahora limpiaba los escombros. Pero yo permanecía sentado a la cabecera de la mesa que había sido mía durante 40 años. Contemplé la silla vacía donde Isen se había sentado, el vaso de agua volcado que había tirado presa del pánico. No sentí triunfo alguno. No hubo una oleada de victoria, solo un vacío inmenso y frío, y un cansancio profundo, que me calaba hasta los huesos. Observé el número que aún brillaba en la pantalla del proyector, $681.450. Era una suma enorme, pero me parecía insignificante. Revisé la cronología de las facturas, marzo, abril, mayo, junio, y de repente todo cobró sentido. No se trataba de una serie de robos al azar, sino de un rastro meticulosamente trazado. Margaret. Esta no fue mi contraofensiva. Fue la suya. Cada paso que di en las últimas 2 semanas me hizo darme cuenta de que no había estado caminando sola. Había estado siguiendo un mapa que ella había trazado para mí. Sus extrañas y secretas llamadas a Nathan en sus últimos meses. Su petición a Carmen de que sacara sus viejos libros de contabilidad y documentos de la empresa del ático. Su comentario casual y despreocupado de hace un año sobre lo altas que eran las tarifas de consultoría. Su advertencia, la que yo había ignorado, de que Christine veía a Isen como una opción de inversión. Ella lo había visto. Había visto la podredumbre mucho antes que yo. Sabía que se estaba muriendo. Sabía que mi dolor me cegaría. Y sabía, mejor que nadie, que mi amor por Isen era una debilidad que Christine explotaría. Así que, en los últimos y preciosos meses de su vida, mientras su cuerpo la abandonaba, su mente, esa mente brillante, aguda e increíble, trabajaba sin descanso. No se limitaba a rememorar viejos papeles. Estaba preparando el terreno. Estaba sentando las bases. Estaba reuniendo la munición, guardándola en una caja y dejándole la llave a Carmen. Me estaba preparando para la guerra que sabía que se avecinaba. Una guerra que tendría que librar sin ella. Esta auditoría, las pruebas que Nathan encontró, no partía de cero. Simplemente seguía el mapa que ella había dejado. Ella había limpiado mi desastre por última vez. Me había armado desde la tumba. Miré su silla vacía junto a la mía y finalmente lo comprendí. No la estaba vengando. Simplemente estaba terminando el trabajo que ella había comenzado. La llamada no fue mía. Fue de Nathan. Una semana después de la reunión de la junta directiva, una semana de silencio ensordecedor y asfixiante, contactó a su nuevo abogado, presumiblemente muy caro. Propuso una reunión, una última oportunidad. Su correo electrónico decía, para discutir los términos de la separación y el litigio civil pendiente. Era una trampa perfectamente tendida, y yo sabía que Christine caería de lleno en ella. Sabía perfectamente cómo funcionaba su mente. Era una persona pragmática. Para ella, todo era una negociación. Vería esto como una tabla de salvación. Estaría convencida de que yo no querría la humillación de un juicio penal público,
padre demanda a hijo por malversación. Los titulares serían desastrosos para la marca Hess Freight Lines. Pensaría que venía a negociar. Intercambiaría su silencio por mi clemencia. Intentaría usar su matrimonio con Isen, su condición de madre de mi nieto, para evitar la cárcel y tal vez, solo tal vez, obtener algún tipo de indemnización. Seguía pensando que todo giraba en torno a los $681.450. Seguía creyendo que le quedaba unas bajo la manga. ¿Y Isen? Isen simplemente estaría allí, un cascarón vacío arrastrado por su esperanza desesperada y frenética. La oficina de Nathan estaba en el piso 40, una caja de cristal de acero y mármol gris con vistas al río Willamette. No se parecía en nada a mi cálida oficina con paneles de caoba. Este lugar era frío, estéril e imparcial, el escenario perfecto e implacable para lo que estaba a punto de suceder. Ya estaba sentada a la cabecera de la larga mesa de conferencias de cristal cuando entraron. Nathan se sentó a mi derecha, con una postura tan rígida como el horizonte que se extendía tras él. La puerta se abrió. Parecían demacrados. Las últimas semanas no les habían sentado bien. El traje de diseñador que Christine solía usar había sido reemplazado por algo menos elegante, algo que parecía comprado en una tienda. Su maquillaje estaba aplicado con demasiada densidad, una máscara frágil de desafío pintada sobre una base de puro pánico animal. Isen estaba peor. Parecía un fantasma. No estaba afeitado. Tenía los ojos enrojecidos y hundidos, y ni siquiera me miraba. Simplemente entró arrastrando los pies y se dejó caer en la silla más alejada de mí, como si intentara hacerse pequeño, desaparecer entre la lujosa tapicería. Christine, sin embargo, se dirigió directamente a la mesa y dejó caer su bolso sobre ella con un fuerte golpe. Muy bien, Robert, dijo con voz quebradiza, forzando una fuerza que claramente ya no poseía. Ya te divertiste. Nos humillaste. Dejaste claro tu punto. ¿Estás listo para ser razonable? Intentó esbozar una mueca de desprecio. ¿Cuál es la oferta? No iremos a juicio. Firmaremos un acuerdo de confidencialidad. Buscaremos un plan de pagos. ¿Qué hace falta para que esto se acabe? La miré fijamente. No sentí nada. Ni ira, ni odio, solo una profunda compasión por su ceguera total. Seguía intentando regatear el precio de un coche usado, sin darse cuenta de que estaba al borde de la muerte. No hay ninguna oferta, señora Hayes, dijo Nathan, interrumpiendo su bravuconería. Esto no es una negociación. La forzada seguridad de Christine flaqueó. ¿Y qué es esto?, espetó, elevando el tono de voz. ¿Una última oportunidad para regodearse? ¿Una última humillación antes de enviar a tu propio hijo a prisión? Finalmente hablé. Mi voz era baja, pero pareció absorber todo el aire de la habitación. Esto no tiene que ver con el dinero que robaste, Christine. Ese es otro asunto. Un asunto para el fiscal de distrito. Asentí con la cabeza a Nathan, quien colocó una carpeta nueva de tapas azules sobre la mesa. Esta reunión tiene que ver con el testamento. Su rostro, que había sido una máscara de falsa valentía, finalmente se desmoronó en una genuina y cruda confusión. El testamento. El testamento de Margaret. Era sencillo. Nosotros, oímos que era sencillo. Todo fue para ti. La miré y, por primera vez, creo que vio al hombre en que me había convertido en las últimas 2 semanas. Eso, dije, es lo que debías creer. Nathan, por favor, empieza. Nathan sacó de su bolsillo de la chaqueta unas sencillas gafas de lectura con montura negra. Fue un gesto deliberado y metódico, de esos pequeños detalles que de repente dominan la sala. Se las puso. Abrió la carpeta azul. El sonido del grueso y caro papel al abrirse resonó con fuerza en el tenso silencio de la oficina. No miró a Christine. No miró a Isen. Solo miró el documento. Esto, comenzó, con voz monótona, sin emoción alguna, es el último testamento de Margaret St. Clair Hess. Fue otorgado el 14 de agosto de este año.
Isen, que había estado mirando fijamente sus propias manos, levantó la vista. Sus ojos hundidos finalmente mostraron un destello de confusión. Agosto, susurró. Eso fue 2 meses antes de que ella. Los ojos de Christine se entrecerraron. 2 meses, repitió con voz cortante. Firmó un Nuevo Testamento hace 2 meses. Observé cómo su mente daba vueltas. Estaba recalculando. Un Nuevo Testamento, firmado estando enferma. Probablemente pensaba que Margaret me había excluido o que lo había donado todo a la caridad en un arrebato emocional. Su mente era incapaz de asimilar la verdad. Este documento, continuó Nathan, como si no hubieran hablado, revoca en su totalidad todos los testamentos anteriores. Con su permiso, omitiré los artículos preliminares relativos a la disposición de los efectos personales y pasaré directamente a los artículos principales relativos a los bienes más importantes. Date prisa. Espetó Christine. Nathan pasó la página. Artículo 3. Todos los bienes líquidos personales, incluyendo, entre otros, todas las cuentas bancarias, cuentas del mercado monetario y carteras de acciones que estén únicamente a nombre de Margaret Sinclair Hess, se legan íntegramente a mi amado esposo, Robert Hess. Christine dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, casi triunfal. Se relajó visiblemente en su silla. ¿Ves?, dijo, forzando una sonrisa a Isen. Es lo mismo. Todo va a parar a Robert. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué sentido tiene todo este drama, Robert? No dije nada. Simplemente esperé. Sabía lo que iba a pasar. Nathan levantó un dedo, una orden silenciosa para que guardara silencio. Por favor, señora Hayes. No he terminado. Su voz era gélida. Ese fue el artículo 3. Ahora estamos en el artículo 4. Este artículo, dijo, haciendo una pausa para mirarla por encima de sus gafas, se refiere a la participación mayoritaria de mi clienta en Hess Freight Lines Incorporated, específicamente el 51% de las acciones con derecho a voto que heredó de su padre, el señor David Sinclair, y que, según lo estipulado en su acuerdo prenupcial con el señor Hayes, son su propiedad exclusiva. La sonrisa de Christine se desvaneció y ladeó la cabeza. Su propiedad exclusiva. Podía percibir el frío temor en su voz. Los $681.450 habían sido robados de la empresa. Pero esto era la participación personal de Margaret. Una participación que, por ley, era completamente intocable tanto para mí como para Isen. ¿Qué? ¿Qué pasa con la empresa?, tartamudeó. Nathan volvió a mirar la página. Artículo 4, sección A. Todas las acciones mencionadas se transferirán a una entidad de nueva creación tras mi fallecimiento, que se denominará Fideicomiso del Legado Hayes. Leyó un párrafo denso, repleto de jerga legal, que describía la estructura del fideicomiso, sus fiduciarios y sus implicaciones fiscales. Christine estaba inquieta, su pánico aumentaba. Ve al grano, casi gritó. Nathan pasó la última página del documento. He llegado al punto, señora Hayes. Estoy en el artículo 4, sección B. Hizo una pausa, un silencio largo y angustioso. Es, dijo, lo que mi cliente denominó la cláusula de linaje. ¿La cláusula qué? La voz de Christine era un chillido agudo. Nathan alzó ligeramente la voz, como si se dirigiera a un tribunal, y leyó muy despacio, pronunciando cada sílaba con claridad. El control mayoritario de Hess Freight Lines, el mencionado 51%, solo se transferirá, total o parcialmente, del fideicomiso del legado de Hayes a un heredero o herederos que puedan aportar pruebas biológicas y genéticas definitivas de pertenecer a mi linaje directo. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír el leve zumbido del aire acondicionado. Isen se quedó sentado, con el rostro completamente inexpresivo, sin comprender lo que sucedía. Era demasiado lento, demasiado ajeno a la realidad para captar la implicación. Pero Christine era diferente. Su rostro era un torbellino de emociones rápidas y contradictorias, confusión, miedo y, de repente, una comprensión desesperada. Miró a Nathan.
Me miró a mí. Miró a Isen. Y entonces soltó una risa corta, estridente y desagradable. Una cláusula de linaje. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de fantasía legal? Ese es solo Isen. Es solo una forma elegante y vengativa de decir que le pertenece a su hijo. Nuestro hijo. Ella asentía, tranquilizándose a sí misma. Cierto. ¿Verdad, Robert? Me miró, desesperada por una confirmación. Esto es solo otro juego retorcido y enfermizo. Estás tratando de asustarnos. Se volvió hacia Nathan. ¿Y qué? ¿Quieren un análisis de sangre? Bien. Traigan una aguja. Lo haremos ahora mismo. Isen es su hijo. Es su único hijo. Esto no tiene sentido. Es solo. La observé, esa bestia rabiosa, que seguía luchando, arañando, intentando que los hechos encajaran con su versión. Estaba parada sobre una trampilla, discutiendo sobre el color de la pintura. La dejé despotricar durante 10 segundos más, su voz se volvía cada vez más estridente, más histérica. Seguía creyendo que estaba a salvo. Seguía creyendo que el hombre sentado a su lado, el hombre al que había usado como llave de la bóveda, era el hijo de Margaret. Nathan simplemente esperó, con una expresión indescifrable. Cuando finalmente ella se quedó sin aliento, con el pecho agitado, él habló con voz peligrosamente baja. Como desee, señora Hayes. Se inclinó hacia el maletín que tenía a sus pies, el que yo suponía que ahora estaba vacío. Sacó un sobre grueso y sellado de papel manila, el mismo que había visto en la sala de juntas. Lo dejó sobre la mesa de cristal con un golpe sordo y firme. La señora Hayes era una mujer muy meticulosa, dijo. Previó esta eventualidad. También previó las consecuencias. La risa de Christine era aguda y quebradiza, un sonido a punto de romperse. Lo esperaba. ¿Qué? ¿Dejó una declaración jurada? ¿Un mechón de su cabello de bebé? Esto es una locura. Isen es su hijo. El rostro de Nathan permaneció impasible. No reaccionó a su histeria. Simplemente, y con mucha premeditación, rompió el sello del sobre de papel manila. Metió la mano dentro y sacó un único documento doblado, un informe de laboratorio. Como ya dije, continuó Nathan, con una voz que interrumpió con claridad el creciente pánico de ella, la señora Hayes era una mujer muy meticulosa. En sus últimas semanas, le preocupaba el futuro de la empresa. Le preocupaban las discrepancias. Autorizó, como parte de su planificación patrimonial, un análisis genético completo de su linaje directo. Ella misma proporcionó su muestra, por supuesto. Luego dirigió su mirada, fría y penetrante como el bisturí de un cirujano, directamente a Isen. Y Isen, también te pidió una muestra a ti. ¿Recuerdas, hace unos 3 meses, cuando tu madre insistió en que te hicieras un examen médico ejecutivo completo en el centro médico Riverside? Estaba muy preocupada por tu salud, dijo. Isen, que había estado como un fantasma en la silla, parpadeó. Mi examen físico con la doctora Foster. Sí. Ella, dijo que estaba preocupada por mi colesterol. En efecto, dijo Nathan. Así era. Además, siguiendo una directiva médica privada, solicitó al laboratorio que realizara un análisis comparativo completo de ADN con su propia muestra. Quería confirmar su linaje y asegurarse de que la cláusula de parentesco fuera irrefutable. Nathan desdobló el papel. Esto, dijo, mostrándolo, es el resultado de ese análisis comparativo del laboratorio de genética certificado del Centro Médico Riverside. No necesitó leerlo todo. Solo leyó el resumen. Su voz era monótona, desprovista de dramatismo, lo que solo hacía que las palabras fueran más devastadoras. Conclusión, la muestra proporcionada por el señor Ethan Hess y la muestra proporcionada por la señora Margaret Sinclair Hess no presentan marcadores genéticos comunes. ¿Es compatible con una relación madre-hijo? No. La probabilidad de maternidad es del 0,02%. El mundo se detuvo. Isen se quedó mirando fijamente. Abrió la boca,
pero no emitió ningún sonido. Parecía un pez jadeando, incapaz de procesar las palabras. Me miró con los ojos muy abiertos, suplicándome que le dijera que no era cierto. El rostro de Christine quedó completamente inexpresivo, aterradoramente. Los cálculos rápidos, la ira, el miedo, todo se desvaneció, reemplazado por un vacío. Miró de Nathan al papel, luego a Isen y finalmente a mí. ¿Qué? Susurró. Fue el sonido más débil y aterrorizado que jamás le había oído emitir. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Me incliné hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa de cristal. Y por primera vez, dejé que todo el peso de mi dolor, mi traición y mi compasión se reflejara en mi voz. Significa, dije, mirándola fijamente, que él no es su hijo. Pero, la mente de Christine iba a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación. Pero él es tu hijo. Así que, entonces tú, tuviste una aventura. ¿Engañaste a Margaret? Estaba desesperada, tratando de encontrar un escenario que aún tuviera sentido. Sí, dije, con voz ronca y baja. Lo hice. Una vez. Hace mucho tiempo, antes incluso de que nos casáramos. Un estúpido error que cometí borracho hace 45 años. Miré a Isen, mi hijo, cuyo mundo entero se desmoronaba en tiempo real. Tu madre biológica no te quería. Quería dinero. Le pagué. Pensé que ahí terminaba todo. Volví la mirada hacia Christine, cuyo rostro era ahora una máscara de pura y horrorizada confusión. Pero Margaret, dije, con la voz cargada de una admiración que jamás podría comprender, Margaret lo sabía. Sabía la verdad y me perdonó. Fue y lo encontró. Lo adoptó legalmente. Lo crió. Lo amó. Dios mío, lo amó con más intensidad que cualquier madre que haya conocido. Lo amó como a su propio hijo. Lo convirtió en su hijo en todos los sentidos importantes. Mi voz se tornó fría como el acero. Pero ella no podía convertirlo en su sangre. Y su testamento, el que ella misma redactó, se basa en lazos de sangre, no en amor. La irreversibilidad de la noticia golpeó a Christine como un puñetazo. Retrocedió tambaleándose, aferrándose a la mesa. No, susurró. No. Entonces no recibe nada. La empresa, no recibe nada. Él no recibe nada de su confianza, afirmó Nathan rotundamente. ¿Entonces quién? Chilló Christine, con la voz quebrándose en un grito histérico. ¿Quién se lo queda? Si no es Isen, ¿quién? ¿Tuvo otro hijo? ¿Un hijo secreto? Su risa fue un sonido crudo y quebrado. Esto es una locura. No hay nadie más. La miré. Miré a mi hijo destrozado, que se mecía de un lado a otro, susurrando para sí mismo, no, no, no. Temía este momento. Temía este dolor. Claro, Margaret lo sabía. Ella también lo había previsto. Sabía que la verdad, con todo su poder devastador y purificador, era el único camino. Tienes razón, Christine, dije, bajando de nuevo la voz. No era su único hijo. Christine se quedó paralizada. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Qué? La puerta de la sala de conferencias se abrió. No estaba cerrada con llave. Nathan lo había planeado. Entró una mujer. Tendría unos 42 o 43 años. Era alta, con un aire de tranquila y profesional seguridad. Tenía el pelo oscuro, un rostro amable e inteligente, y se me cortó la respiración. Tenía los ojos de Margaret, la misma forma, la misma profundidad, la misma inteligencia penetrante. No vestía un traje de negocios, sino el práctico y sencillo uniforme verde de médico, con una bata blanca encima y un estetoscopio colgado al cuello. Parecía recién salida de un hospital. Me miró a Nathan y luego a las dos personas abatidas en la mesa, con una expresión de curiosidad educada y profesional mezclada con una profunda tristeza subyacente. Christine la miró fijamente. ¿Quién demonios eres? Esta es una reunión privada. Nathan se puso de pie. Christine es.
Isen Hayes, dijo, con un tono formal de presentación. Permítanme presentarles a la doctora Sarah Whitfield. Es cirujana cardiotorácica con doble certificación, actualmente en plantilla en un importante hospital universitario de Seattle. Hizo una pausa, dejando que el nombre, el título, se asentara en el aire. Luego asestó el golpe final. También es, dijo, señalando a la doctora, la hija biológica de Margaret Sinclair Hayes, la niña que dio en adopción cuando tenía 19 años, mucho antes de conocerte, Robert, y, desde esta mañana, la única heredera biológica verificada del fideicomiso del legado Hayes. Es la nueva propietaria del 51% de Hayes Freight Lines. El nombre flotaba en el aire, un hecho definitivo e irrefutable. La doctora Sarah Whitfield. La hija de Margaret. La verdadera heredera. El rostro de Christine, que hasta entonces había sido una máscara de pura confusión, se desmoronó. No fue algo repentino. Fue un colapso gradual. Abrió y cerró la boca, pero la voz estridente y exigente había desaparecido. Solo salió un pequeño suspiro seco, como una nube de polvo. Miró a la doctora Whitfield, esa mujer tranquila e inteligente con su bata, y su mente simplemente se quebró. La intrincada red de mentiras, manipulaciones, planes a largo plazo, prepotencia, todo se hizo añicos en un instante. La mera existencia de esa mujer era una realidad que Christine no podía encajar en su mundo. No, susurró. No era una negación. Era una súplica. Una súplica para que el mundo volviera a tener sentido. No, mientes. Esto es una trampa, Robert. Tú la contrataste. Señaló a Sarah con un dedo tembloroso. Es actriz. Contrataste a una actriz. Esto es una conspiración. Es un fraude. Su voz subió de tono, volviéndose aguda y tenue, como el sonido de una cuerda de violín estirada hasta el límite. Te demandaremos. Los demandaremos a todos. Exigiremos una prueba. Nosotros. Eso no será necesario, señora Hayes, dijo Nathan con voz baja, pero teñida de la fría firmeza de un verdugo. La doctora Whitfield fue localizada por la propia señora Hayes hace más de 6 meses. Se conocieron, se reconciliaron y coordinaron toda la sucesión. La prueba de ADN que confirma que la doctora Whitfield es la hija biológica de Margaret ya ha sido certificada y adjunta al testamento. Es irrefutable. No hay nada que objetar. Ese fue el golpe final. La palabra a prueba de balas. El pánico descontrolado de Christine se desvaneció. Toda la lucha, todo el veneno, toda la ambición que la había definido se evaporaron en un suspiro entrecortado. Se hundió en la silla, no sentada sino desplomándose, como si sus huesos se hubieran convertido en gelatina. Se llevó las manos a la cabeza, sus hombros comenzaron a temblar. Pero este no era el sonido del dolor. Era el sollozo seco, feo y desgarrador de una pérdida pura y absoluta, el sonido de un jugador que lo apostó todo a una apuesta segura, solo para ver cómo la casa se lo llevaba todo. Había perdido el dinero. Había perdido la empresa. Había perdido su futuro. No era nada. Y Isen, mi hijo, no se había movido. No había reaccionado en absoluto a la entrada de la doctora Whitfield. Seguía sumido en aquel primer instante de devastación, el momento en que supo que la mujer a la que veneraba no era su madre. Se había ido. Se mecía de un lado a otro en su sillón caro, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida, fijo en la pared de cristal que tenía detrás. Susurraba, pero no a nosotros. A sí mismo. Ella no era mi madre. No era real. Era un hombre de 40 años, director de operaciones, esposo. Y en ese momento, era solo un niño pequeño aterrorizado, perdido en un bosque que no comprendía. No solo le habían arrebatado su mundo, sino que se había revelado como una mentira. Había vivido 40 años dentro de él. Christine había perdido su fortuna. Isen había perdido su propia alma. Fueron destruidos. Y la guerra terminó. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero sí absolutas. La justicia,
He aprendido, no es un rayo. Es una máquina lenta y laboriosa. La demanda civil para recuperar los $681.450 robados era inevitable. Nathan la presentó incluso antes de que Christine y Eisen salieran del estacionamiento. Pero eso fue solo el principio. Tal como prometió, Nathan entregó todo el caso, meticulosamente preparado, a la fiscalía. En menos de un mes se presentaron cargos penales, hurto mayor, conspiración para defraudar y múltiples cargos de fraude electrónico. Ante la posibilidad de ir a prisión y con todas sus cuentas bancarias congeladas, la verdadera naturaleza de Christine salió a la luz. No había lealtad. No existía el nosotros. Se volvió contra Eisen con la ferocidad de un animal acorralado, solicitando el divorcio e inmediatamente alegando ser la víctima, coaccionada por un marido débil. Su divorcio fue una guerra breve y desagradable entre dos ratas ahogándose, que terminó con ella marchándose sin nada más que sus propios gastos legales. La cabaña cerca de Bend y el Range Rover fueron embargados y liquidados por la empresa para cubrir parcialmente los fondos robados. Se quedó exactamente como empezó, sin nada más que su propio resentimiento y antecedentes penales pendientes. Eisen era un caso aparte. Era un hombre destrozado. No se resistió. Se declaró culpable de todos los cargos. Su confesión fue un susurro patético y silencioso en la sala del tribunal. Había perdido a su madre, a su esposa y toda su identidad en cuestión de semanas. Ya no tenía nada por lo que mentir. Gracias a su total cooperación, y quizás a la discreta súplica de su padre al fiscal para que le mostrara clemencia, el juez fue indulgente con él. Evitó la cárcel. Fue condenado a 5 años de libertad condicional, 2.000 horas de servicio comunitario y un plan de restitución ordenado por el tribunal que probablemente tendría que pagar de por vida. Perdió su trabajo, su dinero y su reputación. A los 40 años, se vio obligado a aceptar un trabajo humilde en un almacén de envíos, donde finalmente experimentó el verdadero trabajo. No fue una victoria. Fueron solo las consecuencias. La junta directiva quedó satisfecha. El cáncer había sido extirpado y la empresa estaba a salvo. Pasaron algunos meses. El invierno de Portland había dado paso a una primavera fresca y esperanzadora. Me encontré paseando por los terrenos del depósito de Hess Freight Lines. El estruendo de los camiones era un sonido familiar y reconfortante. Pero no estaba solo. A mi lado caminaba la doctora Sarah Whitfield. Había viajado en avión para la reunión trimestral de la junta directiva. Habíamos estado hablando, con cierta vacilación al principio, pero ahora con más naturalidad. Éramos dos extraños unidos por el recuerdo de una mujer a la que ambos habíamos amado de maneras profundamente diferentes. Ella habría estado tan orgullosa de ti, sabes, dije con la voz un poco ronca. ¿De lo que haces? Salvar vidas. Sarah sonrió, una sonrisa pequeña y triste, tan parecida a la de Margaret que me partió el corazón. Me dijo que estaba orgullosa de ti, respondió Sarah en voz baja. Dijo que eras el único hombre que había conocido que había construido un imperio con sus propias manos y conservado su integridad. Tuve que detenerme, una oleada de emociones amenazaba con abrumarme. Sarah se detuvo conmigo, con una mirada amable. No tenía intención de dirigir la empresa. Su trabajo, su vocación, estaba en Seattle. Habíamos acordado con la junta directiva contratar a un nuevo director ejecutivo profesional, mientras que ella ocuparía el cargo de nueva presidenta, protegiendo el legado de su madre desde la distancia. Ella era la inteligente, logré decir finalmente. Ella planeó todo esto. Salvó su empresa. Y creo que también me salvó a mí. Sarah alzó la vista hacia el gran logotipo azul de Hess Freight Lines en la fachada del almacén. Nos salvó a todos, Robert, dijo. Nos dio la oportunidad de construir algo nuevo. Algo basado en la verdad. La miré, a mi hija, a esa mujer increíble a la que apenas empezaba a conocer. El dolor seguía ahí, una punzada sorda que jamás desaparecería del todo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no era lo único que sentía. Sentía paz. Sentía esperanza. El legado de Margaret no se limitaba al acero y al hormigón.
Estaba aquí mismo, a mi lado. Y esto era solo el comienzo. Esta historia nos enseña una valiosa lección. Un legado construido sobre el engaño y la arrogancia es un castillo de naipes, destinado a derrumbarse. La verdadera fortaleza no reside solo en lo que se construye, sino en la sabiduría para protegerlo. El gran poder de Margaret no radicaba únicamente en su increíble capacidad de perdón, sino en su lúcida comprensión de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único fundamento que perdura. La codicia y la traición pueden tener su momento, pero siempre quedarán al descubierto ante la cruda realidad, demostrando que la integridad es la única herencia que realmente importa. ¿Cuál crees que fue la decisión más impactante de Margaret, su increíble acto de perdón hace 40 años o su brillante decisión final en el testamento? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si crees que la verdad siempre se abre camino, dale me gusta a este video y suscríbete para ver más historias como esta.